muy especial y por supuesto es un placer recibirla aquí en el programa. Estamos hablando de María José Boscarino. Ella es directora general de Estrategias Educativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y está en comunicación con nosotros. María José, bienvenida a América Tucumán y al programa Venga la Tarde. Aquí te saludan Oscar Avellaneda y Karina Ponce. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por este espacio. No, gracias a vos por tu tiempo, María José. Bueno, hablando un poco de lo que es educación y políticas públicas, ¿cómo se está implementando todo esto? ¿Cómo analizás la situación específicamente en nuestro país referido a este tema y en lo que es el contexto de la pandemia especialmente? Bueno, en primer lugar contarles que también formo parte de la Fundación Federalismo y Libertad, como responsable del área de política y gestión pública, así que estoy siguiendo muy de cerca la realidad también de la región y por supuesto de Tucumán, pero sin dudas que el tema educativo nos atraviesa como sociedad a nivel país, entonces es muy importante que esta discusión se habilite también y se considere por fuera de lo que ocurre en Tucumán. Cada provincia por supuesto tiene su particularidad, pero hoy si hay algo que podemos decir que esta pandemia trajo de positivo es que el tema educativo está en debate. El tema educativo es central y además ha generado una participación masiva de padres a lo largo y ancho del país, quienes faltaban quizás en la mesa de discusión respecto a cómo definimos la política educativa y en definitiva el futuro de los chicos, ¿no? Entonces en ese sentido creo que es importante rescatar ese punto y por otro lado pensar que la pandemia nos ha traído discusiones no solamente respecto a la presencialidad, sino también a profundizar con respecto a qué es lo que está pasando en las escuelas. Vino a transparentar todo lo que ocurre en este sistema y todas las desigualdades, inequidades y dificultades que se potenciaron, ¿no? Hablamos de desigualdades en torno al acceso a la virtualidad, que se planteó como una herramienta fundamental para la continuidad educativa, pero también en cuanto a la formación de los docentes y en cuanto a todo lo que trajo aparejado en términos de rendimiento escolar, ¿no? Sí. Ahora, María José, hablando justamente de este tema, ¿no? El gobierno confirmó las evaluaciones Aprender, en este caso orientadas al sector primario, para tratar de alguna manera de evaluar lo que han sido estos 2 años en el contexto de pandemia. ¿Cuáles van a ser las características que van a tener este tipo de evaluaciones? Que ya lo ha informado parte del gobierno, que tendrá nuevas dimensiones, ¿no? Que algunos tópicos específicos que se van a analizar. Mira, ahí particularmente con el tema de evaluación educativa tengo experiencia también de gestión, me tocó implementar las pruebas Aprender y PISA en la provincia de Buenos Aires en el año 2018, así que las conozco y sé que aportan y son fundamentales para tomar insumos, para poder definir política educativa, para poder tener diagnósticos sobre lo que pasa con la educación de los chicos y además información que contextualiza esos datos respecto al aprendizaje educativo. Yo celebro realmente que se haya reconsiderado esta decisión y que a través del Consejo Federal se haya definido continuar con estas pruebas. La verdad es que creí cuando leí la noticia de que se suspendían que era un error profundo, porque hoy más que nunca necesitamos información para entender qué pasó con los chicos con el aprendizaje y con los efectos además que tuvo esta pandemia en otras variantes que hacen a su condición física y socioemocional que sabemos que han sido impactados negativamente. Exacto. Entonces, en ese sentido, sí. Justamente eso te iba a consultar, ¿de qué manera ha impactado por lo menos el análisis que pueden realizar, especialmente especialistas como vos en este tema? ¿Qué impacto ha tenido en la educación de los niños el tema de la pandemia o qué pueden observar hasta el momento? Por un lado, lamentablemente, como sabemos, el cierre de las escuelas impactó más profundamente en aquellos que tienen una condición y que tenían una condición socioeconómica vulnerable. Y ya previo a la pandemia, en el año 2019, incluso con las pruebas Aprender, se había recogido algo de información en este sentido, que les puedo aportar algunos datos, que evidenciaba que el 53% de la población que tenía hasta 17 años en el país residía en hogares cuyos ingresos no llegaban ni siquiera a cubrir la canasta básica total. Imagínense cómo este dato con el inicio de la pandemia se profundizó, porque sabemos que trajo aparejadas condiciones asociadas al incremento de la pobreza, de la indigencia, y además, digamos, más allá de la cuestión, por supuesto, de la vulnerabilidad socioeconómica, pensemos que el cierre de las escuelas produjo que muchos tengan que estar tratando de sostenerse educativamente en condiciones de hacinamiento, en condiciones en donde se potenciaba la vulneración de los derechos de estos chicos, en muchos casos,
Y por otro lado, por supuesto, el poco acceso a la conectividad y a la virtualidad que generaba pérdidas de aprendizaje. Y todo esto terminó repercutiendo también en el abandono escolar. Tucumán, por ejemplo, se caracterizaba por estar en tasas de abandono por encima del promedio antes de la pandemia. Sí. Imagínense cómo esto impactó con el cierre de las escuelas en estos casos. En los barrios populares se habla de que 3 de cada 4 chicos abandonaron. Entonces, ahí tenemos otro desafío que trabajar. Y por otro lado, como les mencionaba, esta situación del hacinamiento o del encierro, no en condiciones de hacinamiento, pero que de todos modos trajo aparejadas consecuencias socioemocionales y físicas en los chicos, que va a llevar mucho tiempo poder trabajar y paliar, y mucho trabajo no solamente de los padres, sino de las escuelas. Y además pensemos que las escuelas, previo a la pandemia, también cumplían un rol social, desde la contención de los chicos, pero también desde la alimentación, porque sobre todo en las escuelas públicas sabemos que existían y existen comedores. Entonces terminaba siendo un lugar donde no solamente los chicos iban a aprender, sino que tenían otras herramientas que los ayudaban a seguir progresando, por decirlo de alguna manera, o a satisfacer algunas necesidades que por su cuenta no estaban en condiciones. María José, sin lugar a dudas, la brecha digital sigue siendo grande, y en este caso en Tucumán se ha acrecentado, ¿no?, la visibilización de esta brecha digital a partir del contexto de pandemia. En este caso la consulta es por el futuro. Todavía estamos en este paso a paso, vamos viendo qué es lo que sucede en el día a día, avanzamos con un plan de vacunación, pero algunos hablan de una tercera ola, en algún momento se habló de una cuarentena administrada. Te consulto como especialista en educación, ¿la idea es sostener la presencialidad más allá de lo que pasa en la República Argentina? Digo, porque es fundamental como política pública del Estado Nacional. Mira, en el mundo ya se ha producido un sinnúmero de evidencia al respecto, incluso acá a nivel regional también tenemos muchísima evidencia, informes, estudios de organismos internacionales, de fundaciones, de distintos gobiernos, en donde se ha demostrado que independientemente de la situación epidemiológica que esté viviendo una jurisdicción, la escuela es esencial. Y la escuela en sí mismo no es un foco de contagio, por supuesto siempre y cuando se puedan resguardar aquellas, digamos, como condiciones asociadas a la seguridad e higiene, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, el alcohol en gel. Entonces, yo creo que acá hay una cuestión de voluntad política, de determinar y fortalecer los protocolos, garantizar el traslado de docentes y alumnos, avanzar hacia la vacunación, que ya hemos visto que ha avanzado en Tucumán, sobre todo en la población docente, pero entender que los chicos tienen una muy baja probabilidad de contagio, esto se ha demostrado incluso con las nuevas cepas, pero además que podemos, si lo definimos como una política y tenemos voluntad operativa de hacerlo, en que se puede garantizar la continuidad educativa, en que es necesario, y en que además si no lo hacemos, no estamos entendiendo el daño que vamos a ocasionar a nivel individual de cada uno de estos chicos, en términos de su futuro laboral, de su proyecto de vida, pero también a nivel de la sociedad en su conjunto. María José, ¿cómo estás? Acá Miriam, Marcelo. Escuchándote hablar con tanta conciencia y a la vez una persona muy bien puesta, veo que conoces mucho en general de todo el país. ¿Cómo lo ves a Tucumán? Tucumán, después de un año de pandemia, ¿se preparó para esta segunda parte? ¿Cómo funcionó el sistema educativo en la provincia de Tucumán? ¿Bien o mal? Yo soy muy crítica, porque entiendo que durante todo el año 2020 se tendría que haber trabajado muy fuertemente en garantizar, por ejemplo, la infraestructura adecuada para la vuelta a clases. Creo que ya teníamos también deudas históricas asociadas a las condiciones en las que estaban las escuelas, y que se tomó la decisión de empezar a volver con la presencialidad muy, digamos, con muy poca anticipación y con muy poca previsión sobre todo lo necesario. Creo igualmente, y aplaudo la decisión de que se haya vuelto a considerar esta presencialidad y que se haya establecido un seguimiento y un monitoreo de las burbujas y de la logística dentro de las instituciones. Pero también me parece que fallaron en términos de preparar a los docentes, porque no solamente tenemos que tener en condiciones las escuelas, las instituciones, con los protocolos, por supuesto, sino también que tenemos que preparar a los docentes para lo que implica este sistema híbrido que están planteando, porque no volvimos 100% a la presencialidad tampoco. Y los docentes tenían un faltante de conocimientos y un desafío enorme, y muchos hicieron un esfuerzo increíble por tratar de mejorar y lograr la continuidad educativa
a través de la virtualidad, incluso utilizando WhatsApp, mail, todas las herramientas que podían tener disponibles en el caso de que los estudiantes no tuvieran computador. María José, el que tiene la suerte de tener conectividad, porque conocés la provincia, sabés que hay una situación muy compleja con la conectividad acá, a la vuelta, en pleno centro no hay conectividad. Entonces, la pobreza de lo que hablabas recién, de la cantidad de chicos que han dejado de estudiar. Los padres no podían, podían mantener el tema de ponerle crédito al celular, no hay una conectividad tan prometida en su momento. Se habló muchísimo del tema de la conectividad y las docentes terminaron, María José, llevando fotocopias a zonas rurales donde los chicos no tenían ni siquiera, porque hay lugares que realmente no tienen un teléfono, o había uno y no alcanzaba para todos los ciclos, por ahí una familia que tenía 4 o 5 hijos, ¿no? Lo tengo clarísimo, lo he seguido de cerca, por eso digo que también es cierto que inversiones de este tipo no se pueden realizar de la noche a la mañana en ningún lugar del mundo. Por eso decía que era importante que a lo largo del año 2020 se hubiera trabajado en garantizar las condiciones necesarias y que ahora más que nunca tenemos que tener presente con la experiencia vivida lo importante de la presencialidad, lo esencial de la presencialidad, ya que no están en condiciones de ofrecerle ni la conectividad ni los dispositivos a toda la población necesaria. Y además hay que entender algo, tener conectividad no es sinónimo de estar conectado, por eso yo hago referencia acá no solamente a la capacitación docente, sino a las habilidades que pueden tener o que deberían tener los chicos para utilizar esa tecnología para aprender, ¿sí? Eso es algo muy importante. Estar conectados significa saber cómo utilizar estas herramientas y estos dispositivos. Sin duda la virtualidad llegó para quedarse, pero no en detrimento de la presencialidad. Y tenemos que seguir bregando por más presencialidad, por mejores condiciones de infraestructura de las escuelas y porque la conectividad llegue para quedarse, se empieza a hacer ese trabajo. Porque entendamos también que parte de la discusión es definir qué le estamos enseñando a los chicos. Por supuesto que partimos de una base muy precaria, en donde los propios resultados de aprender nos han demostrado que tienen problemas básicos sobre cómo entender matemática. No llegamos a un 30% de los chicos a nivel país que tienen conocimientos en un nivel satisfactorio avanzado de matemática. Tenemos problemas de comprensión lectora. Y sin embargo, el mundo nos está llevando puestos. Porque el avance tecnológico, los nuevos empleos, van a desafiar a estos estudiantes a tener condiciones que van más allá de estas condiciones básicas. Van a tener que tener conocimientos de habilidades digitales, de computación, de programación. Entonces, ¿cómo podemos empezar a pensar en innovar y en prepararlos para ese mundo que se viene, para que puedan tener un futuro laboral, si ni siquiera estamos asegurando estas condiciones básicas indispensables? La verdad que sí, tal cual. Bueno, te agradecemos muchísimo, María José, esta comunicación con nosotros, se venga la tarde, por tu tiempo, y seguramente vamos a tener una nueva charla, porque esto da para mucho más. ¿Sí? María José Boscarino, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, quedo a disposición. Muchas gracias, muy amable. Volvemos a ustedes, chicos.